Bueno, ¿cómo andan? Este video ya es para mis alumnos de cuarto. Vamos a empezar un poco a meternos un poco en lo que es la matemática de cuarto. Ya hicimos con los trabajos un poco de diagnóstico, un poco de repaso. Y ahora lo que tenemos que hacer es meternos un poco en lo que es los contenidos de cuarto. Primero quiero contarles algo. Con respecto a los trabajos, una de las cosas que hicimos un poco en el trabajo 3 y en el trabajo 4 fue repasar un poco qué eran todos los números, de qué conjunto pertenecían, a qué conjunto pertenecían, eh, y por qué. Porque esto de la teoría de números es también, uno cuando habla de números, ya ustedes en el secundario, en el ciclo superior, tienen que aprender a trabajar con números y respetar un poco más los conceptos, ¿sí? Ser un poco más estrictos, ¿sí? Ya cuando hablo de números no puedo decir números en general, sino referirme ya a quiénes son ese tipo de números, a reconocerlos, a poder decir qué propiedades tienen y qué características tienen en su comportamiento. Lo que nos toca en la unidad de teoría de números de cuarto es la parte de números irracionales. Nosotros en el trabajo 4 que yo les mandé y que muchos decían es re difícil, no lo entiendo, no sé qué hacer, una de las cosas que tenían que hacer eran, por ejemplo, creo que era la raíz de, no recuerdo si era la raíz de 2 o la de 3, y tenían la expresión racional, ¿no? El resultado. Y ustedes tenían que ver cómo era ese número después, ese resultado, ¿no? Esta expresión decimal, o sea, el número con la coma, cómo era, si las cifras se repetían, si no se repetían y no. Y sí. ¿A qué viene todo esto? A que yo quería que repasaran un poco lo que era el concepto de irracional y de racional. Primero para poder identificar a uno, a los racionales y a los irracionales, y a poder diferenciarlos, ¿sí? Que eso es muy importante. La definición formal del número irracional dice que un número es irracional si no puede escribirse como una cuenta de dividir entre dos números enteros. Si en realidad en vez de decirse entre dos cuentas de dividir, entre una cuenta de dividir, la definición formal habla de cociente, ¿sí? Que no puede ser el cociente entre dos números enteros, que es más o menos lo mismo, ¿sí? Es decir, un número es irracional si yo no puedo encontrar una cuenta de dividir entre dos números que me dé ese número, ¿sí? Eso en cuanto a definición formal. Y como característica importante que tienen estos números es que cuando uno lo analiza en la expresión decimal, o sea el número con la coma, esta expresión es infinita, es decir, que no tiene fin, que no se termina nunca, y nosotros lo simbolizamos con estos tres puntitos, y es no periódica, que significa que estos números no se repiten nunca, ¿sí? No periódico es lo contrario de periódico. Periódico es cuando en algún momento estos números empiezan a repetir, y no periódico es cuando no se repiten nunca. Así que en los números irracionales tienen la característica de que en su expresión decimal esta expresión es infinita, no termina nunca y es no periódica. Aquí vamos con esto, que más o menos es el repaso de lo que vimos hasta ahora. Un punto importante. Fíjense que yo acá puse la raíz de 2, ¿no? El radical. Y acá escribí, esto es lo que se llama expresión radical. Y esta que está acá, el resultado es la expresión decimal. En los dos casos aparece la palabra expresión. ¿Qué quiere decir esto de expresar, no? Porque uno puede expresar el amor, expresar el cariño, el afecto contra un compañero. Expresión tiene que ver con decir y de qué manera digo las cosas, ¿no? Yo puedo expresar el cariño de muchas maneras. No sé, le puedo hacer un regalo, le puedo escribir una carta, le puedo cantar una canción, le puedo hacer un mimo, ¿no? Esa es su manera de expresar el cariño. Bueno, entonces a los números también los puedo expresar de diferente manera. Lo puedo expresar como una raíz o lo puedo expresar como un número con coma. Pero siempre estoy hablando del mismo número, ¿sí? ¿A qué voy con este tipo de expresiones? Porque una de las últimas preguntas que había hecho en el trabajo número 4 era
si se podía hacer cálculos con este tipo de números, los que tienen una expresión decimal infinita. Y algunos respondieron más o menos bien, pero en general todos coincidieron en que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque imagínense que yo tenga la necesidad de hacer una suma solamente, ¿no? Con este número, y le tengo que sumar el mismo número, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Yo empiezo a hacer la suma, 2,828, ahí se me fue una coma, es más, 4, 2, 6, y acá tenemos un conflicto, porque ¿qué pasó? 5 y 5, 10, o sea que nosotros tendríamos que haber sumado, acá nos daría 0 y le tendríamos que sumar un 1 a este, o sea que nos quedaría 7, 6 y 6, 12, así que acá nos quedaría 0, nos quedaría 2, perdón, y tendríamos que sumar un 1 a este, así que nos quedaría 1, 2, y seguiría. Terminaría de hacer la cuenta yo. Primero que aparecen estos obstáculos porque nosotros estamos acostumbrados a sumar al revés, empezando desde este lado del número. Pero nosotros no lo tenemos porque este número es infinito. Y igual haciéndolo así, considerando eso, tengo el obstáculo de que yo seguiría. O sea, esta cuenta seguiría infinitamente. Entonces estoy frente a un cálculo que no terminaría nunca. Entonces si alguien viene y me pregunta, bueno, ¿cuánto da la cuenta? Y no te sé decir porque no la termino de hacer. Bueno, los matemáticos encontraron una forma de resolver este problema. Es decir, no podemos hacer esta cuenta, ¿sí? Además de que nosotros no solemos trabajar en nuestra vida cotidiana con números irracionales, o sea, con números que son infinitos y no se repiten nunca, pero eso no quiere decir que en la vida cotidiana no aparezcan. Después les voy a contar en un video dónde aparecen estos números. Pero antes de meter más lío, ya que no puedo hacer cálculos así, ¿de qué otra manera puedo hacer cálculos? Y bueno, tengo que encontrar otra manera de hacer cálculos y que además esos cálculos sean exactos, ¿sí? De que el resultado que me dé sea preciso. Bueno, para poder hacer eso, en vez de usar la expresión decimal, que es esta que no se termina nunca de escribir, voy a usar esta expresión, la radical, ¿sí? Entonces, yo, si tengo que sumar 2 veces raíz de 2 más raíz de 2, eso equivale, ya lo vamos a ver, después lo voy a explicar bien, pero eso equivale a 2 raíz de 2, ¿no? Ahora ustedes me van a decir, bueno, acá está el resultado exacto. ¿Se acuerdan cuánto habíamos dicho que valía el resultado? Bueno, yo lo borré, pero por si no se acuerdan, el resultado de la suma esta, sumar 2 veces este número, era 2,42 aproximadamente. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí en 2 cifras. Ahora, si yo agarrara, esperen un cachito, agarro la calculadora y resuelvo, me da que el resultado de eso es, casualmente, 2,42, 2,82, perdón. Acá también es un 8, es lo que dije. 2,82, 84 y sigue. Así que fíjense que coinciden en los resultados. ¿Qué me quiere decir esto? Que yo puedo usar estas expresiones
sin necesidad de complicarme tanto con todas estas cifras que tiene la expresión decimal y poder llegar a un resultado exacto. Yo quiero resaltar esta palabra acá. Exacto. ¿Por qué exacto? Porque yo acá en esta expresión tengo todas las cifras del número. Las infinitas cifras que tiene, las tengo metidas en esto. En cambio, cuando yo resuelvo, entre comillas, y busco la expresión decimal, acá yo tengo lo que sería un valor aproximado. ¿Sí? Porque el resultado de esto es un número que es infinito y no periódico. O sea que aproximadamente es un número que está cerca de este, que acá tengo con 4 cifras decimales. O sea, si yo le sigo buscando las cifras decimales como tengo acá, voy a ir cada vez más cerca del valor real del número, pero no al valor exacto, porque el valor exacto no tiene fin. Entonces, cuanto más cifras decimales use, más cerca y más exacto, pero no el mismo, siempre un valor aproximado. En cambio, cuando uso esta expresión, acá sí tengo el valor exacto. Por eso yo hice adrede, si ustedes lo ven acá, fíjense que no está el signo igual, está el signo igual con un rulito arriba, lo mismo que acá. ¿Por qué? Porque ese signo, este es el famoso signo igual, y este signo así con el rulito significa aproximado. ¿Sí? Bueno, esto es un poco la introducción a la parte de números irracionales. Va a haber otro videito donde vamos a charlar y ya va a haber algunos ejercicios para que ustedes empiecen a practicar con estos números.